Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class again. Hoy vamos a tener un tema súper importante que es la continuación del tema anterior, que recuerden que estuvimos viendo el pasado simple en oraciones afirmativas. Hoy ya nos vamos a enfocar en el pasado simple, pero en oraciones negativas. Por acá arriba les voy a dejar el video de las oraciones afirmativas, cómo formular oraciones afirmativas en pasado simple, los verbos regulares, irregulares, bueno, en fin. Eso para que lo vean antes de ver este videito. Ya hoy vamos a continuar con el pasado simple, pero formulando oraciones negativas. Es decir, si el pasado simple lo usamos para hablar de cosas que iniciaron y terminaron en un pasado o cosas que solíamos hacer en un pasado, el pasado simple en forma negativa, pues sería como esas cosas que no se hicieron en el pasado, ¿sí? Por lógica, pues sería ya la negación. Este pasado simple lo vamos a ver con los verbos regulares e irregulares, pero no con el verbo to be, porque eso es otro tema aparte, que por acá también arriba les dejo el video para que lo puedan visualizar de cómo hacer las oraciones negativas en pasado, el verbo to be. Este tema de hoy ya es con otro tipo de verbos que no es el verbo to be, ser o estar. Por lo tanto, en este tema hay algo súper importante que ustedes deben usar y es el auxiliar. Claro que sí, este es el auxiliar que deben usar, que es el did not o la contracción, el didn't. Este auxiliar es la clave, mejor dicho, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando usamos este auxiliar did not o didn't, no vamos a colocar el verbo en pasado, sino que va a ser en presente. Ya se los voy a explicar, muñecuras. Vamos mejor con la fórmula maestra primero y así vamos desglosando esto. Empezamos con el sujeto. Luego vamos a colocar el auxiliar did not o el didn't, como ustedes lo quieran poner. Generalmente se usa más la contracción, ¿vale? Luego vamos a colocar el verbo. Y ojo con esto, muñecuras. Este verbo debe estar en presente. No me vayan a colocar el verbo en pasado cuando estemos haciendo oraciones negativas porque les va a quedar mala la oración. Y por último vamos a colocar el complemento. Esta sería entonces la fórmula maestra para la realización de oraciones negativas en pasado simple. Ahora yo puedo decir que este did not o el didn't significa esa palabra no. Y al colocar este auxiliar, el verbo debe ir en presente. ¿Por qué? Porque este auxiliar ya está en pasado y tiene la negación, por lo cual le daría esa pizca al verbo de pasado sin necesidad de que este verbo lo pongamos en pasado, ¿vale? Ya les voy a explicar más con estos ejemplos. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplito, muñecuras. Supongamos que yo voy a decir en inglés, ella no viajó a Brasil el año pasado. Yo voy a colocar aquí Sara, que sería el sujeto. Luego voy a colocar el auxiliar did not o el didn't, como lo quieran colocar. Recuerden que generalmente usamos más la contracción porque pues hablamos más cotidianamente, ¿vale? Luego vamos a colocar el verbo en presente, que en este caso es el verbo viajar, que significa travel. Y por último el complemento, que sería to Brazil last year. Entonces, miremos nuevamente la estructura. Tenemos a Sara, que es el sujeto, como acá lo visualizamos. El auxiliar, este es el auxiliar, que sería el didn't o el did not. Luego vamos a colocar el verbo que es travel, que recuerden, el verbo tiene que ir en presente. No me lo vayan a poner en pasado porque me les queda malo. Presente, travel. ¿Y por qué lo ponemos en presente? Recuerden, porque este auxiliar didn't o el did not ya le da como esa particularidad, esa pizca, esa chispa al verbo de pasado. Por lo tanto, no lo ponemos en pasado, sino que lo dejamos así en presente porque toda la carga del pasado la va a tener el auxiliar. Y por último colocamos el complemento. Vamos ahora con nuestro segundo ejemplo. Yo voy a decir, supongamos, yo no le escribí cartas a mi primo. Así que yo voy a colocar el sujeto que es I, que significa yo. Luego voy a colocar el auxiliar que sería didn't. Aquí coloquémoslo directamente con el didn't, con la contracción, ¿sí? No importa. Luego voy a colocar el verbo escribir en presente, muñecuras. Recuerden, presente, write. Y por último el complemento que sería letters to my cousin. Vemos que con esta oración estamos cumpliendo nuevamente con la fórmula, con la estructura gramatical correcta. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el I, que sería el sujeto, ¿vale? Tenemos el auxiliar didn't, seguido por el verbo en presente escribir, que en inglés es write. ¿Y por qué lo ponemos en presente? Recuerden,
porque está el auxiliar didn't, que es el que tiene toda la carga de la oración en pasado, por eso es que se le llama auxiliar. Y por último el complemento, letters to my cousin. Ahora vamos con nuestro tercer ejemplo. Yo voy a decir en inglés, ella no visitó ese volcán activo. Por lo tanto, en inglés yo diría, she didn't, mira acá, voy a colocar de nuevo el didn't, el auxiliar en contracción. Luego coloco el verbo visit, que es el verbo visitar, y por último el complemento, that active volcano. Repasemos entonces de nuevo la estructura. She sería el sujeto de la oración, el didn't sería el auxiliar, ¿vale? Que es el auxiliar negativo en pasado. Y algo súper chévere con este pasado simple es que este auxiliar didn't o did not, que es la forma más larga, lo vamos a usar con cualquier pronombre personal, es decir, con tercera persona, he, she, it, o con I, you, we, they. En cambio, recuerden que cuando vimos el presente simple, en las oraciones negativas, ahí teníamos que usar dos auxiliares, que era el don't y el doesn't. En cambio, en este tema, no. Por aquí igual les voy a dejar el videito para que visualicen este tema del presente simple y lo comparen con el simple past. Y por último, bueno, acá tenemos el verbo visitar y por último el complemento, that active volcano. Vamos a hacer ahora nuestro último ejemplito. Aquí yo voy a decir, mi padre no trabajó como doctor la semana pasada. Por lo tanto, yo voy a colocar my father, que sería el sujeto. Luego voy a colocar el auxiliar, que sería didn't, la forma más corta. El verbo en presente work, que es trabajar. Y por último, el complemento as a doctor, last week. Aquí voy a usar esta expresión last week como para darle ese toquecito también de pasado a la oración. Recuerde que en el pasado generalmente lo acompañamos con expresiones en pasado. Miremos entonces la estructura de esta oración. Tenemos a my father, que es el sujeto, luego tenemos el auxiliar didn't. En este caso, estoy usando la contracción, que es la forma más corta. Luego vamos a colocar el verbo work en presente, muñecuras, recuerden, presente. Y por último, as a doctor last week. Recuerde que last week significa la semana pasada, la última semana. Y esto es todo, muñecuras. Miren, tan facilita la estructura de las oraciones en pasado simple y negativo. Súper sencillo. Ustedes lo más importante que tienen que aprender es que siempre va a llevar el auxiliar didn't o el did not, que es la forma más larguita, pero siempre debe llevar ese auxiliar antes del verbo y el verbo debe ir en presente. Eso es todo. Acá les voy a compartir algunas expresiones que nos ayudan a complementar esas oraciones en pasado simple. Y algunas de estas expresiones son las que están acompañadas de la palabra last, ago y yesterday. Por ejemplo, si yo voy a decir el último año o el año pasado, diría last year. Si yo digo el último mes o el mes pasado, diría last month. Ahora, si yo utilizo el ago, en el contexto del tiempo, esta palabra significa atrás. Por ejemplo, si yo digo un año atrás, diría 1 year ago. Si digo 3 meses atrás, 3 months ago. Y así sucesivamente ustedes lo pueden combinar con esas palabras que hacen referencia al tiempo. Y por último tenemos a yesterday. Por ejemplo, yesterday significa ayer, pero si ustedes lo combinan con morning, por ejemplo, significaría ayer en la mañana. O si ustedes lo mezclan con afternoon, quedaría yesterday afternoon, ayer en la tarde, y así sucesivamente. Aparte de estas, también hay otras expresiones, las cuales ustedes las pueden ir practicando y las pueden encontrar facilito ahí en internet. Pero por el momento, para que ustedes vayan teniendo como conocimiento de este temita y vayan completando mejor esas oraciones. Y eso es todo, muñecuras. Recuerden que si el video les gustó, les pueden dar un like. Además, se pueden suscribir aquí abajito para que sigan pendientes de los demás videos. Pueden compartir también este video y pueden comentar aquí su recomendación para un próximo tema. Thank you so much. Nos vemos en otra ocasión. Besitos.